Hola, hola, buenos días. Dios los bendiga a todos. Hoy miércoles 8 de abril, estamos celebrando a San Pompilio, educador y predicador en el año 1766. Bendiciones a todos los Pompilios, a las Pompilias que están por ahí. Dios los bendiga en este día miércoles. Todos los que es día de sus santos, que pues sí hay un nombre por ahí, y el que es día de sus cumpleaños, bendiciones. Escuchamos este canto de este día de los peregrinos de Maús en el Evangelio. Bendiciones a todos los cumpleañeros, a todos los que es día de su santo. La profecía, ese día se cumplía. Jesús venció a la muerte, el que ve lo que promete. Si promete que volvería, nuestros ojos le verán. Camino polvoriento, caminé por mucho tiempo, perdido en esa nube, es decir, todos mis problemas. En medio de absurdos dilemas, pude escuchar su voz, que me dijo: no temas, contigo estaré. Camino solo, la promesa se cumplió, y aunque no lo puedo ver, lo miro por la fe, y cuando el polvo del camino no nos deje ver, hermano mío, sigamos adelante, nosotros Él está. Queda como el grupo. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. San Pompilio fue llamado el taumaturgo de Nápoles. Taumaturgo es el que consigue milagros, el que obra prodigios. Nació en Montecalvo, Italia, en el año 1710, de una familia adinerada y de muchos abolengos, o sea,
con antepasados que habían sido muy famosos e importantes. Cuando apenas tenía 10 años, se encontró en el sótano de su casa un cuadro antiquísimo de la Virgen María y quitándole el polvo la colocó en su habitación y le dijo a la mamá: un día, cuando yo sea sacerdote, vendré y celebraré la misa delante de este cuadro. Sus hermanos se reían, pero él estaba seguro de que iba a ser así. Su padre quería que se dedicara a administrar los bienes de la familia, pero el joven deseaba ardientemente ser sacerdote. Sin embargo, como ya tenía otros hermanos en el seminario, el papá le negó el permiso para hacer estudios sacerdotales, añadiendo que le bastaba con tener un hijo sacerdote solamente en la familia. Más sucedió que el hermano del seminarista murió con gran fama de santidad, y entonces nuestro joven se reafirmó en su propósito de llegar a ser sacerdote. Y como su padre se oponía, un día, después de escuchar un hermoso sermón ocasional de un padre Escolapio, se puso de acuerdo con el predicador y se fue de la casa paterna, dejando a su padre una carta pidiéndole excusas por este atrevimiento. El papá corrió a la casa de los padres Escolapios a reclamar a su hijo, pero Pompilio le demostró tan grande deseo de llegar a ser sacerdote que les puso tan fuertes razones para ello, que su padre tuvo al fin de aceptar y lo dejó en el seminario. A los 24 años fue ordenado sacerdote y la comunidad lo dedicó a enseñar a los niños pobres de las escuelas pías. Los escolapios se llama los padres que enseñan en las escuelas pías. Su salud era muy deficiente y una tos continua lo hacía sufrir mucho, pero a pesar de esto nunca faltaba a sus clases y sus alumnos hacían verdaderamente progresos muy notorios en todo. Y entonces empezó a tener fama de ver a lo lejos lo que estaba sucediendo en otras partes. De vez en cuando se quedaba con la mirada fija en la lejanía y anunciaba hechos que sucedían a gran distancia. Un día, estando en la clase, se quedó mirando hacia lo lejos y dijo a los alumnos: algo grave está sucediendo en uno de los nuestros. Luego preguntó: ¿quién faltó en clase? Respondió: Juan Capretti. Se quedó un rato pensando y exclamó: recemos por él porque está en grave peligro. Luego envió un alumno, le dijo: vayan a la casa de Juan y pregunten por él. El muchacho llegó a la casa de Capretti y preguntó si sabía dónde estaba. La mamá y la hija se imaginaban que estaría en la escuela y corrieron a su habitación y lo encontraron tendido en el suelo. Lo sacudieron y despertó de un ataque. Luego contó: sentí un terrible dolor de cabeza y creí que me moría, pero de ese momento a otro, como de una mano, pasó sobre mi frente y recobré la salud. Cuando el mensajero volvió a clase a contar lo sucedido, el padre Pompilio dijo muy contento a los jóvenes: Dios ha escuchado la oración que dirigimos por nuestro amigo Juan. La devoción de la Virgen María era inmensa. En sus ratos libres fabricaba camándulas y las regalaba a todos los que querían rezar el rosario. Y todos le recomendaban: sean muy devotos de la Santísima Virgen María. Cuando después de varios años de ser sacerdote fue por primera vez a celebrar la Santa Misa a su casa, su madre, sin recordar lo que él le había dicho de niñez, le preparó al frente del altar el cuadro que de niño había sacado del sótano. Pompilio, al final de la misa, exclamó: bendito sea Dios que me ha permitido cumplir aquellas palabras que de niño dije al encontrar este cuadro de la Virgen Santísima en el subterráneo de esta casa. Un día celebraré misa ante esta imagen de la Santísima Virgen. Los superiores lo enviaron de misionero a pueblos muy lejanos, donde no había sitios, donde no había sino campesinos y pastores pobres, y andaban
kilómetros y kilómetros y se le gastaba mucho los zapatos y no tenía dinero para reponerlos. Entonces se dispuso a caminar descalzo y así lo hizo por muchísimos caminos, a quien le llamaban la atención diciéndole que este era indigno de un sacerdote. Le respondió: no se afane de que así ande, no se afane, así andaba nuestro Señor. Si su sotana era de los más remendadas que se encontraban, pero así imitaba también la pobreza de Jesús y cumplía lo que dijo el divino Maestro: dichosos los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. Y con esta penitencia lograba la conversión de muchos pecadores. En la Semana Santa hacía el Via Crucis al vivo y él se cargaba al hombro la pesadísima cruz y descalzo subía a una montaña rezando el Santo Via Crucis con el pueblo. La gente admiraba su santidad y de su penitencia y trataba de hacer también algunos sacrificios. Fue enviado a Nápoles y allá predicaba muy fuertemente contra los usureros y lo que en la casa de compraventa favorecen a los tramposos. Entonces los dueños de los compraventas dispusieron inventarle toda clase de calumnias y lo acusaron ante el señor obispo y lograron convencerlo. El prelado les dio permiso de que llevaran la acusación ante el rey y tantas mentiras dijeron que el rey decretó que el padre Pompilio debía ser expulsado. Llegaron los policías a la casa de los padres a llevarse al padre al desierto, pero él, subiéndose a la carroza, les dijo que sin permiso del superior no podía alejarse, y por más fuerte que le dieran a los caballos, no se movieron. Entonces llamaron al superior, el cual le dijo: puede irse, padre. Y en ese momento apareció como que le hubiera soltado las patas a los caballos y salieron a galope. Los que lo llevaban al desierto lo vieron suspirar y le preguntaron: ¿por qué suspiras por tener que irte al desierto? Él respondió: suspiro porque el que inventó esta calumnia le ha tocado irse ahora para la eternidad a dar cuentas a Dios. Y así fue. Aquel mismo día el inventor de esa calumnia murió de repente. Y el pueblo de Nápoles hizo ante tantas manifestaciones en favor del padre Pompilio que el rey tuvo que decretar que podía volver a la ciudad, pero para evitar más problemas los superiores lo destinaron a predicar a los pueblos de los alrededores. Y sucedió que un niño se cayó en un hoyo muy profundo y parecía que se ahogaba. La mamá llamó a nuestro santo. Él se puso a rezar y el agua del pozo se fue subiendo y sacó al niño hasta las orillas sin haberse ahogado. Sus milagros y prodigios eran continuos y maravillosos y a veces se elevaban por los aires mientras rezaba. Pero los agotadores trabajos por la salvación de las almas y la debilitaron, y en el año 1766, cuando apenas tenía 55 años, un día, en medio de sus compañeros religiosos, exclamó: oh, la madre preciosa, la mamá linda, viene a llevarme al cielo, y murió dulcemente. Quiera Dios enviarnos muchos profesores y predicadores con tanto entusiasmo y fervorosos como Pompilio, aunque no logren hacer tantos milagros como él. San Pompilio, educador, en el año 1766, intercede por nosotros. Aquí tenemos esta imagen de este varón ahí en Italia. Que Dios nos dé más educadores y más sacerdotes, así en gracia
y bendición. El Señor esté con vosotros y con su espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. El mismo día de la resurrección, iban dos de los discípulos hacia un pueblo llamado Emaús, situado a unos 11 kilómetros de Jerusalén, y comentaban todo lo que había sucedido. Mientras conversaban y discutían, Jesús se les acercó y comenzó a caminar con ellos, pero los ojos de los dos discípulos estaban velados y no lo reconocieron. Él les preguntó: ¿de qué cosa vienen hablando tan llenos de tristeza? Uno de ellos, llamado Cleofas, le respondió: ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido estos días en Jerusalén? Él le preguntó: ¿qué cosas? Ellos le respondieron: lo de Jesús de Nazaret. Era un profeta poderoso en obras y palabras, y ante Dios y ante todo el pueblo. Como los sumos sacerdotes y nuestro jefe lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaron. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel. Sin embargo, ha pasado ya 3 días desde que estas cosas han sucedido. Es cierto que algunas mujeres de nuestro grupo nos han desconcertado, pues fueron de madrugada al sepulcro y no encontraron el cuerpo, y llegaron contando de que se les había aparecido unos ángeles que le dijeron que estaba vivo. Algunos de nuestros compañeros fueron al sepulcro y hallaron todo lo que había dicho las mujeres, pero a él no lo vieron. Entonces Jesús les dijo: qué insensatos son ustedes y qué duros de corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entrara en su gloria? Y comenzando por Moisés, siguiendo por los profetas, les explicó todos los pasajes de las Escrituras que se referían a él. Ya cerca del pueblo a donde se dirigía, él hizo como que iba más lejos, pero ellos le insistieron diciendo: quédate con nosotros, porque ya es tarde y pronto va a oscurecer. Y entró para quedarse con ellos. Cuando estaba a la mesa, tomó un pan, pronunció la bendición y lo partió y se lo dio. Y entonces se les abrieron los ojos y lo reconocieron, pero él se le desapareció. Y ellos se decían unos a otros: con razón nuestro corazón ardía mientras nos hablaba por el camino, nos explicaba las Escrituras. Se levantaron inmediatamente y regresaron a Jerusalén. Desde entonces, donde encontraron reunidos a los 11 con sus compañeros, los cuales le dijeron: de veras ha resucitado el Señor, y se les apareció a Simón. Entonces ellos contaron lo que les había pasado en el camino y cómo lo habían reconocido al partir del pan. Palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Bueno, pues ¿qué es lo que nos está hablando el Señor hoy en esta mañana? Pues me viene a la cabeza el primer párrafo. Iban de camino 2 discípulos, uno llamado Cleofas, el otro no tiene nombre. Iban de camino, y quiero compartirte de que cuando estamos en una situación compleja, en una situación algo complicada, pues somos fáciles de contagiar. Si estás alegre y todos se ríen,
te contagias. Si estás triste y tú estimas al que está triste, pues te entristeces, te contagias. Si alguien se compró una cosa y la persona que se compró la cosa es muy estimada tuya, te contagias de su alegría. O lo contrario, porque se compró aquella cosa, tú le tienes envidia, coraje, resentimiento y sigue siendo contagio. Bueno, pues aquí los discípulos de Emaús debemos de entender que van caminando y van contaminándose en ese contagio. Discuten, conversan, discuten y están con esa situación de mirarse en el sentimiento enrollado emocionalmente. Pues eso es lo que nos puede pasar a nosotros. Cuando pasó lo de Car, allá en Cardel, me tocó estar en esa parroquia donde el agua nos llegó hasta arriba, pues me contagié de miedo. A oscuridad de la noche, gritos, ayúdenme, auxilio, ayúdenme. Y totalmente en penumbras no veíamos nada. Pues nos contagiamos del pavor. Y bueno, pues el Señor hizo las estrategias. Bueno, pues aquí, en este contagio de caminar, dice, 11 kilómetros discutiendo y conversando y discutiendo, pues no resuelven nada. Van saboreando ese envenenamiento y van saboreando esa contaminación. Bueno, pues mirándolos Jesús se acopla como un peregrino más, porque es conveniente, si son 11 kilómetros y está sobrio, pues los asaltantes, pues los que roban, pues los secuestradores, pues todavía estaban allí. Y quiero decirte con esto de que ellos siempre formulan caravanas para nunca ir solos. Siempre formulan. Se acopla Jesús, un tercer peregrino que va a su lado y escucha unos pasos, que es lo que están comentando, compartiendo y saboreando. Y Jesús no permite ser contagiado. ¿De qué vienen hablando tan llenos de tristeza? No se permite Jesús contaminarse. ¿Qué les aturde? Y aquellos dicen, ¿eres tú el único forastero que no sabe lo que ha sucedido en Jerusalén? ¿Qué cosas? ¿Qué ha pasado en Jerusalén? Entonces, la medida del contagio es que no prestes tus sentimientos. Debes de detener los contagios que muchas veces tú, yo, dejamos que los sentimientos nos contaminen. Y tú tienes que saberlo manejar. Cuando recibas una noticia, tienes que saber manejar tus sentimientos para no contagiarte, sino ocupar tu conocimiento para poder dar camino claro a una respuesta a esto que aquel le está agobiando o aquello les está agobiando y que no quieren entender. ¿Qué cosa? Le dice Jesús. Por lo de Jesús de Nazaret, un profeta poderoso que hablaba de Dios a todo el pueblo. Los sumos sacerdotes lo crucificaron y lo condenaron a muerte. Nosotros esperábamos que sería el Mesías, el libertador de Israel. Sin embargo, han pasado 3 días después de muerto y estas cosas han sucedido. Cierto que algunas mujeres fueron al sepulcro y no encontraron nada, pero dijeron que unos ángeles le dijeron que no estaba muerto, que ha resucitado. Fueron uno de los nuestros, pero no encontraron nada. A él no lo vieron.
Entonces Jesús comienza a platicarles, a compartirles el conocimiento, no el sentimiento. No se te olvide que cada vez que cuando tú contestas un mensaje, lo contestas con sentimiento. Te enojas, agredes, insultas, levantas el tono, te peleas, contestas el sentimiento. Contesta el conocimiento, contesta con el conocimiento, contesta con el entendimiento. Y entonces Jesús le dice, insensatos son ustedes y duros del corazón para creer todo lo anunciado por los profetas. Ese es el conocimiento, las sagradas escrituras. ¿Acaso no era necesario que el Mesías padeciera todo esto y así entraran en su gloria? Y comenzando por Moisés y siguiendo por los profetas, les explicó todos los pasajes de las escrituras que se referían a ese acontecimiento de Jesús, que tenía que padecer siervo de Yahvé. Isaías 49, 50, 51, 52, siervo de Yahvé. Ya lo había dicho el Señor en su palabra. Ellos se quedaban absortos escuchando, porque todos los judíos sabían el profeta Isaías. Ellos en el aliento daban respuestas. Jesús no se permitió contagiar. Jesús no se permitió contaminar. Ten cuidado cuando tú recibes a una persona y te da una noticia y tú te contagias emocionalmente y enseguida respondes sentimental y afectivamente. No. Ocupa tu sentimiento. Te voy a decir un caso. En una ocasión yo estaba comiendo en una familia, me invitó a comer, llegué porque pues ando a veces, comúnmente ando solo, me siento y la señora pues platicando, el señor conversando y bueno, entonces la señora recibe una llamada de su hermana. La señora, su mamá vive a 3-5 cuadras, sigue viviendo. La hermana recibe una llamada del sobrino. Oye, tía, mi mamá está en el hospital, está delicada, está grave. Y el muchacho cuelga. Y la señora se queda emocionalmente alterada, muy violentamente y con llanto y con el espíritu abatido. No vamos a evitarlo, tenemos que conducirla. Yo la escuché. Es que me dice mi sobrino esto y esto y esto y esto. En la hora de la comida, nosotros estamos por comer. Ok. Le voy a decir, mamá, espérate tantito. Esto todavía no tienes conocimiento de que sea verdad. Es mi sobrino, me lo dijo mi sobrino. Sí, tu sobrino es una fuente. Espérate un momento. Ahora tú vuélvele a marcar. No le lleve la noticia a mamá porque mamá tiene azúcar. Recibe una noticia aquí y nos la cafeteamos. Bueno, no me quería hacer caso, fue difícil que me haga caso y tiene razón, no me tiene que hacer caso a mí porque es entre ellos. Pero digo, ocupa tu pensamiento. Si le llevas esta noticia a mamá, con su salud, ¿qué crees que le va a pasar? ¿Y quién crees que puede ser la culpable de que ella pueda morir con una noticia así? ¿Por qué? Porque mamá ama a tu hija menor, a su hija menor.
Ok, ya, cálmate, pum. 1 hora habla. Oye, le habla a su sobrino, porque la mamá, pues, estaba en el hospital probablemente no tenía el teléfono. ¿Tiene tu mamá su teléfono? Sí, sí tiene mamá el teléfono. Ahora cuéntame qué le pasó. Que me dices que mamá pasó la noche en urgencias y que está muy delicada. Y no le quiso decir al sobrino qué le pasó. Bueno, pues voy a hablarle a ella ya que me dices que tiene el teléfono. Oye, ¿qué te pasó? Pues es que anoche me eché unas cervezas. Anoche festejé esto y esto y esto que me salió bien. Me excedí de beber. Pero ya estoy bien. Ok, ya estás mejor. Ya. Qué bueno, es que me espantaste. Bueno, pues ya. Entonces se clarificó, ocupamos el entendimiento, el conocimiento y no la emoción. Sin lugar a dudas, esta señora, y así fue, se enfermó. Ese día no comió, ese día vomitó, ese día... ¿Por qué? Porque ocupamos nuestros sentimientos. Y estos dos peregrinos de Emaús van ocupando sus sentimientos, van discutiendo, van ocupando y su conocimiento. Entonces tú, yo, tienes que entender que en el peregrino de Emaús tenemos que hacer como aquellos que ya regresan de Emaús, que ya no ocupan el sentimiento sino el conocimiento, sino que fraccionan mirando a Jesús, fraccionado el pan, lo miran, y ese es el conocimiento que tenemos que tener, que Jesús está vivo, y porque está aquí vivo tengo que ocupar mi entendimiento y mi conocimiento, no mis sentimientos explosivos, enojones, impulsivos o entristecidos, porque no quiero manejar mis sentimientos. Mis sentimientos me manejan a mí. Atentos, en el nombre de Jesús. Los peregrinos de Emaús les ardía el corazón, miraron a Jesús. Jesús bendijo, partió el pan y Jesús siguió ese plan. Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Bendecidos sean este miércoles del Señor. Buen día.